Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender. Bienvenidos al episodio 8 de Bitácora 23. Nuevamente me acompaña Ángeles y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es como el antitema, porque vamos a hablar cómo operar sin la metodología de administración de proyectos. Y les quiero compartir que algunos comentarios de clientes y en proyectos, lo que nos pasa. Algunos clientes dicen, oye, yo quiero ver la gente de Axioma, quiero que estén en la obra, que estén afuera, que estén supervisando la construcción. Y también muchas veces nos dicen, oye, yo veo que pasan mucho tiempo llenando papeles, ¿no? Los papelitos y están llenando papeles. Y creo que en cierta medida es correcto. O sea, hay veces que podemos caer en un tema de llenar muchos papeles, de llenar formatos. Pero las empresas institucionales, las empresas que tienen años trabajando con esto, sí o sí tienes que trabajar con una metodología de proyectos. O sea, sí o sí tiene que ser estandarizado. A nivel mundial, las estadísticas es que cada vez más las empresas creen que usar una metodología de proyectos les da beneficios de tiempo, claro, de costo y de calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a abrir el tema con el tema, la primer pregunta: ¿por qué los clientes o la gente cree que es una burocracia usar una metodología de proyectos? Yo creo que lo notan cuando ven que hay pasos y pasos y no se toman cambios hasta que por ejemplo, un pago, ¿no? Y mete la factura y rápido porque el proveedor se va para... A ver, hay que revisar la estimación y hay que autorizarla y hay que pedir la factura, y es un caminito que no podemos saltarnos las trancas, porque ¿sabes qué pasa? Cuando está el problema o ya cuando truena algo, y es que porque no seguimos los procesos. Correcto. Ahí es donde le vemos ese valor. O sea, cuando se hacen las cosas correctamente, sí, de repente podemos vernos lentos, pero cuando no se siguen o no se tiene esa disciplina y pasan detalles que no se documentó. Había un proveedor que nos decía que hasta el proyecto se administraba en un WhatsApp. O sea, ¿cómo? Claro. Y las especificaciones, los documentos, las bitácoras, todo eso, pues se tiene que dar sus procesos completos. Y recordar que también con nuestra industria, y también lo hemos dicho en varios capítulos, nuestra industria es mala para documentar. Nuestra industria batallamos para que estén los contratos, estén los papeles. Inclusive hemos empezado proyectos donde no está la fianza, no está el seguro. Y sí, en cierta medida debe existir esta burocracia ordenada y profesional para poder seguir los pasos. Y en ciertos procesos, yo digo, sí o sí los tenemos que seguir, ¿no? Y habrá otros negociables o que pueden hacerse a la par, o hay que ser un poco ágiles también. Creo que ahí es la expertise del gerente capacitado, del gerente certificado, que puede tener esa sensibilidad de decir, esto se puede hacer a la par, para tampoco afectar, claro, directamente a los objetivos del proyecto. Y hay otras que sí o sí no podemos dar pasos, sí, hasta estar. Y también, pues, de la parte negativa, hay veces que gerentes de proyecto, coordinadores de obra o empresas utilizan esto de mala manera y provocan lentitud y te piden, claro, papeles y atrasan los pagos y atrasan las decisiones, y muchas veces mal usada la metodología pues también puede causar este tipo de problemas, ¿no? Entonces creo que una de las principales tips o recomendaciones que vamos a dar el día de hoy es, y sucede mucho cuando vamos y vendemos el servicio, y cuando nos sentamos con un cliente y le explicamos la propuesta, los alcances, yo creo que por automático suponemos que él entiende lo que es un servicio de gerencia de proyectos, que él entiende lo que se trata de hacer una administración de obra, o que él entiende lo que es un control presupuestal o control contractual o reportes semanales y reportes mensuales, ¿no? Como quedamos sobreentendido, empezamos el proyecto y los primeros meses y semanas no conciliamos los puntos, ¿no? Entonces
una de las recomendaciones es, en las primeras reuniones, sentarte con el cliente y la gente que esté involucrada en el proyecto y definir las cosas que sí se pueden hacer y que se deben de hacer, ¿no? Como lo decimos, los do's y los do nots. O sea, oye, ¿cómo es la cultura de la empresa? ¿Cómo son los pagos? ¿Cómo son las definiciones? ¿Quién autoriza los presupuestos? ¿Cómo quiere la comunicación? ¿Cómo cada cuánto tiempo quiere recibir la información? Por ahí escucharon un ruido, pues estamos en un proyecto ahorita en vivo y a todo color. Y que por cierto es un proyecto que está en una esquina de la ciudad de Monterrey. Es un proyecto emblemático porque es de los primeros proyectos en Monterrey que la construcción de los departamentos va a ser para rentar. Entonces es una nueva industria en la que está incursionando los clientes y pues bueno, por eso están escuchando ruidos, ya hay chalecos, ya hay entonces sí estamos en la vida real aquí en los proyectos y es lo que tratamos de hacer en Bitácora 23. Entonces bueno, volviendo a los tips, el siguiente tip es hacer una junta de kickoff. Esta junta de arranque o junta de kickoff es el momento ideal para establecer cómo vamos a trabajar, para establecer cuál va a ser la metodología, cuáles van a ser los formatos, cuáles van a ser los estándares y hay que invertirle media mañana. Ya lo estamos haciendo. En el capítulo pasado por ahí mencionó Eduardo la junta de kickoff. En esta junta pues con marcadores, con post-its, que hagan estos ejercicios y con los involucrados tomarlos en cuenta funciona muy muy bien. Y sobre todo en temas de procesos, conocer los procesos internos también del área de pagos, el área de legal, o sea, desde esta primera reunión considerarlo, porque esto vienen y te dan directamente en tus procesos a considerar en el programa. Correcto, sí, y un presupuesto seguramente Ale, Carla y todos los que estamos aquí lo entendemos de una manera diferente. O sea, porque un presupuesto a lo mejor tengo una columna y unos renglones, pero no hay cómo sentarte en esta junta kickoff y decir, señores, ese es el presupuesto. Normalmente el cliente sí tiene una idea. Hay clientes muy profesionales que nos dicen, ese es el formato que tú tienes que seguir, que es mi formato, color azul, y decimos azul porque el de nosotros son amarillos. Sí. Pero sí, en estas primeras reuniones es como ponerte de acuerdo cómo vamos a jugar. Y sobre todo, pensar que muchos de los proyectos en los que participamos son proyectos de mediano o largo plazo. Son proyectos que duran 1 año en planeación, 2 años, 3 años en construcción y otros 6, 7 meses en cierre. Estás hablando que la relación que tenemos con los proyectos y los clientes podríamos durar hasta 4 años por proyecto, ¿no? Y ahí creo que hablas de la planeación, porque a veces tenemos tanta prisa y queremos ya con la emoción irnos a construir. Híjole, la importancia de dedicarle el tiempo a la planeación, porque en la planeación en estos primeros meses nos sale barato modificar nuestro proyecto. Oye, si le quitamos un nivel, si lo optimizamos, si lo mejoramos, pues te cuesta 15 pesos porque vuelves a imprimir el plano, vuelves a imprimir la hoja, pero si en la ejecución te paras, demueles, retrabajos, híjole, ya es otro costo. Y el tema del valor de la metodología, creo que con el cliente a veces se puede no percibir de la mejor manera, pero creo yo que es cuando los objetivos del proyecto, los objetivos del negocio no están alineados con la metodología, estamos trabajando para polos diferentes. Totalmente. O sea, si tu programa puede estar elaborado perfectamente y viene, te audita y sacas el 100 porque está ligado, porque tiene dependencias, porque tiene recursos, tienes el 6-week look ahead, pero no tienes las fechas de escrituración o tu presupuesto está muy bien respaldado, pero no está en el modelo de negocio, claro, pues no está funcionando, no estamos comunicando. Ahora, dentro de cómo comunicar el valor de la metodología, yo siempre les digo, el PMI, que es el Project Management Institute, que es un instituto que se dedica a toda la parte de admisión de proyectos, nació en 1968. Estás hablando que es algo que tiene 50 y tantos años. No es muy viejo, bueno, casi tiene mi edad, entonces es bastante joven, pero no tiene mucho tiempo. Y aquí en México pues tiene menos tiempo, y luego si te vas a otra ciudad pues tiene mucho menos tiempo. Entonces mucho es
prepararnos. Por eso parte de las iniciativas que nosotros tenemos es tener el Campus Axioma, que en el Campus Axioma tenemos talleres, webinars y la certificación. Claro. En buscar los capítulos de PMI en todo México. Hay capítulos en la Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey. Ellos hacen eventos de desayunos. De hecho, Ángeles es miembro del board del PMI en Monterrey y está certificada como PMP. Entonces, al final del día creo que es como cuando empezó lo de Lean Construction o lo de Lead, pues que hace 20 años era picar piedra. Entonces sí, creo que nuestra filosofía es que tenemos que ser gente que tiene que ir como punta de lanza y tenemos que estarnos preparando y sobre todo darle el valor, demostrarle al cliente que usando la metodología tiene un valor agregado. Claro, y que sea, como dices tú, de repente nos encontramos la cultura que es que yo siempre lo he hecho así, o así no hay otra manera, o no conozco otra forma, que tal vez dentro de esa experiencia nada más es ponerle nombres o documentar los procesos para que esto siga siendo replicable y que sí, el conocimiento se pueda... Sí, es como cuando quieres aprender un deporte o hacer cualquier cosa, tienes que seguir una metodología, hay un step by step, hay un paso por paso. Si no te quieres lastimar, si quieres terminar la carrera en tiempo. Y si quiero jugar un torneo, hay paso por paso, es lo mismo, no podemos hacer un proyecto sin una metodología. Claro. Entonces, creo que también de las recomendaciones que hacemos es que hagamos un traje a la medida, o sea, tenemos que hacer un traje, si internamente nosotros tenemos, no sé, 75 herramientas, seguramente un proyecto va a usar 50, otro 30, otro 120, o sea, nos ha tocado clientes donde entregamos un documento y tiene que venir respaldado pues con fotos y con esto y con reportes y me acuerdo cuando trabajamos para BMW en San Luis Potosí, fue la urbanización de 300 hectáreas y había 300 carpetas. Esas carpetas, claro, por hectárea, cada hectárea estaba en una carpeta y adentro de esa carpeta venía toda la información, lo que había pasado en ese subproyecto, hablando de proyectos, ¿no? Y bueno, tenemos que irlo adaptando, tenemos que ir viendo y tocando base con el cliente y recordar que no lo que dijimos en el día 1 puede pasar en el último día, ¿no? Y también nos ha pasado que en diferentes proyectos hemos tenido diferentes sponsors o directores. Sí. Curiosamente, hemos estado en proyectos donde nosotros estamos desde principio a fin y me acuerdo todavía en un proyecto en Torreón hubo 4 directores por parte del cliente y cada director, uno venía de internamente, otro venía como auxiliar y luego trajeron a uno muy institucional, alguien que estaba certificado en la admisión de proyectos y los 4 nos pidieron cosas diferentes. En el mismo proyecto, los 4 directores o los 4 sponsors trabajaban de manera diferente. Y ahí entra el tema de, como dices tú, desde el kickoff, dejar reglas claras, definir. Y hay un proyecto en el que cerramos el año pasado, que nos tocó participar desde el inicio en la planeación. Y recuerdo muy bien la sesión 1, es un proyecto de oficinas, es un corporativo en el norte del país, con un cliente a nivel nacional bastante grande. Y en el kickoff participaron 25 personas solamente del cliente. Y cada uno veía legal, otro veía trámites, otro veía abastecimientos, otro veía presupuestos, otro veía... Cada quien veía su partecita. Y en este kickoff, algo que creo que fue definir desde la metodología. Miren, correcto, estos son nuestros procesos. Y tal vez desde ese momento a la gente no le quedaba tan claro, a los involucrados no les quedó tan claro qué es, para qué me sirve. Pero durante la planeación, el gerente, hacíamos juntas mensuales y en estas juntas mensuales llevábamos nuestro plan de proyecto, el avance del plan de proyecto, y el gerente iba presentando con 3 carpetas y los sponsors, que al inicio no tenían idea de qué es ni para qué me sirve, hojeándolo y con post-its rayando y apuntando. Y yo creo que el valor, o así como la cereza del pastel o el resultado final, fue que al cierre de la planeación el sponsor traía su carpeta. Claro. Traía su carpeta porque ahí venía su proyecto y ahí venía tachado y ahí venía escrito, pero ahí es donde congeniamos los procesos, explicamos, vemos el valor
y realmente impacta directamente en el proyecto, y no es el papelito más, ¿no? Sí, y por otro lado también un error que cometemos es suponer que las palabras que usamos en el día con día la demás persona la entiende, ¿no? Seguramente si yo les digo que el WS, pues yo creo que más de la mitad de la gente que está aquí en la plática va a decir que es el WS o el Project Charter o el Benchmark o la matriz de riesgos o Sí. la matriz de abastecimientos. Y imagínate, yo siempre les digo a los asesores, háblame como palabras terrenales, o sea, háblame como ser humano, qué significa un WS, un Project Charter, una matriz de riesgos, y no acostumbrarnos, porque eso lo hacemos todos los días, el día con día, y la metodología la tenemos que saber transmitir de una manera muy sencilla, inclusive si tenemos un formato o tenemos una herramienta, y si el cliente le llama control del presupuesto y nosotros le llamamos control presupuestal y contractual, déjale el título del cliente. También el poder adaptarse, y hablamos de la experiencia del gerente de proyecto, y también el apoyo, como en el capítulo pasado hablamos de la oficina de proyectos, el apoyo de la oficina de proyectos a que este traje a la medida se vaya adaptando. Y yo me gusta poner un ejemplo que me gusta mucho. Si tú vas a un café, que es color verde con café, que se llama Starbucks, con una sirena pintada color verde, el café que puedes pedir lo puedes personalizar como con 20 maneras diferentes, ¿no? Grande, latte, leche de soya, a 32 grados, con un frío caliente, etcétera. Pues más un servicio como nosotros y uno de los proyectos como nosotros, pues deberíamos de hacerlo totalmente personalizado, ¿no? Y cada proyecto es único y es diferente, entonces, híjole, sí, es un reto el hacer esta adaptación, el hacer esta cruce de procesos, pero al final el dedicarle este tiempo nos garantiza el éxito de... Sí, en un ejemplo que ahorita estamos trabajando con una empresa, creo que es la empresa número 3 o número 5 a nivel mundial en recubrimientos. Esta empresa, la relación con ellos empezó con una plática que me invitaron a dar sobre la cultura de la admisión de proyectos. Y después de ahí nos dijeron, bueno, ahora vamos a capacitar a nuestra gente que hace instalaciones profesionales sobre la admisión de proyectos, y que sepan cómo leer un plano, y que sepan a la hora de vender con un cliente, que sepan lo que es un proyecto. Ahora estamos trabajando con ellos en implementar, hicimos un diagnóstico y le estamos, de la metodología que tienen ellos, nosotros estamos insertando la metodología de nosotros como un Axioma Insight, así como un Intel Insight que está dentro de una computadora. Y creo que aquí el éxito de esto, y como hemos estado trabajando con ellos, es que tenemos un match en la cultura, en la filosofía y en los valores de la empresa. Ahí nos enganchamos de una manera muy, muy interesante. De alguna manera estamos trabajando iguales, aunque ellos es una empresa totalmente diferente a la de nosotros. Otros servicios. Da otro servicio, otros productos, pero es bien retador cuando toda esta metodología la implementas con el cliente, y al final, que eso yo siempre les digo, al final tú te quedas con tu metodología también. Pero, y ahí creo que lo importante es dejar en claro que es una metodología para administrar proyectos, y un proyecto puede ser la construcción, desde la planeación al cierre. Un proyecto puede ser un viaje, una boda, el nacimiento de un hijo, o sea, todo, la remodelación de tu casa es un proyecto, y que esta metodología te ayude a garantizar el éxito, a Correcto. cumplir los objetivos. Sí, definitivamente. El poder, cuando yo les digo hay que manejar el mismo lenguaje, todos los que estamos en el proyecto, es desde el director general, el comercial, el financiero y los de proyectos. Eso también es como yo les digo, como es un pecado ahí que cometemos, no involucrar a las demás áreas de la empresa o del cliente en el proyecto, aunque sea al inicio, aunque sea en ciertos eventos importantes o en la parte del cierre, ¿no? Ellos, aunque no son gente que está muy visible en el día con día con los proyectos, tarde o que temprano van a aparecer en el proyecto, tarde o que temprano van a recibir las áreas, tarde o que temprano llega operación a recibir la planta, o nos ha tocado trabajar con universidades y llega planta física, que es el área que recibe
pues las instalaciones, los salones y todo para equiparlos y equiparlos para dar clases. Y nos ha pasado que parecen como al final del proyecto. Entonces, muchas de las cosas que ellos, su expectativa no la confirmamos al inicio. Exactamente. No la confirmamos que la gente de construcción y proyectos la haya involucrado. Y volvemos otra vez a la estrategia de no hacer una metodología lineal ni una planeación lineal, sino que traer todo al principio, poderlo documentar y que la gente que va a estar involucrada poco o mucho al principio o al final estemos hablando del mismo tema. Entonces nos ha ayudado, como tenemos el curso, la capacitación y todo, nos ha ayudado primero a establecer ese lenguaje común entre todos. Exacto. Para poder trabajar de la mejor manera. Y yo creo que ya después, ahora sí como cerrando el tema, después de que se hace esta gran labor y gran trabajo, como dice Toño, está bien fácil Villarreal. Ya lo demás es pues seguir el plan. Claro que hay cambios y que claro que pasan cosas durante el momento, pero ya estás preparado, ya no estás de la misma forma. Perfecto, sí, y bueno, hemos tenido clientes que no creen al principio en la metodología o que no creen al principio en esto y que al final terminan convencidos, ¿no? El cliente, y siempre que el cliente viene y me dice, es que he tenido malas experiencias con las gerencias, es que he tenido mal sabor de boca con el servicio de gerencia, es que no quiero tener gerencia porque me han quedado mal, yo siempre les digo, tienes toda la razón, nos lo hemos ganado a pulso, esta industria ha crecido muchísimo y ahí es donde empieza a ver un poco la diferencia en las empresas que realmente invierten en una metodología, que realmente capacitan, que realmente están preocupados o estamos preocupados porque la gente sea mejor, contra empresas que pues contratan a una persona, lo mandan al proyecto y bueno, puede haber una gran probabilidad de que el cliente no quede contento o que el cliente o el proyecto salga mal. Entonces pues tenemos la tarea, sí, yo creo totalmente. Que tenemos una tarea muy, muy grande de profesionalizar y ahora sí que evangelizar con el ejemplo también, sí, el tema totalmente. De la administración de proyectos. Sí, y otra vez, hacer esto nos levanta el nivel a nosotros también, o claro. sea, el poder compartir lo que estamos haciendo, en preparar la información, en tener lo que estamos haciendo del podcast, de los cursos, de los talleres, de la certificación, y tú sabes que yo siempre les digo, estamos preparando el medio, estamos preparando la competencia y tenemos que siempre estar adelante de lo que viene hacia los proyectos y la industria. Entonces, pues muchas gracias Ángeles por estar aquí, espero que sean muchos capítulos más y bueno, los esperamos en el episodio número 9, que es una sorpresa, va a haber un tema muy interesante, entonces no les quiero decir para que estén buscándolo. Recuerden que cada 15 días subimos los episodios en Spotify, pero también están grabados en YouTube. También si los quieren oír o ver, la verdad es que están hechos con mucho contenido y con mucha pasión sobre todo. Gracias.